Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Miguel. ¿Sí se escucha? ¿Miran la presentación? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. No sé si hasta acá alguno de ustedes tiene alguna duda. Inge, yo tenía una duda con, con el ingreso acumulado. Ahí en donde tiene ingreso por empleados, era como colocar esos dos valores multiplicándolos y para obtener el resultado de ingreso acumulado. Ahorita vamos a volver a hacer un repaso para ver cómo se llena el cuadro. Bueno, si quiere vamos a llenar el cuadro y luego pues dejamos un espacio para preguntas. Bueno, entonces recapitulando, veníamos hablando sobre el tema de uso de la tierra y definimos tierra, que era el conjunto de factores biofísicos y socioeconómicos. Y dentro de ello pues hay una infinidad de factores. Pero estábamos hablando un poco sobre un factor socioeconómico conocido como el índice de Gini, que prácticamente indicábamos nosotros que nos sirve como una medida de concentración de los ingresos entre los individuos de una determinada región o localidad. Entonces indicábamos que nosotros en algún momento podríamos determinar ese grado de desigualdad entre el ingreso o la riqueza de una región. Indicábamos que ustedes podrían venir y a través de esta metodología determinar cómo está ese índice en una determinada localidad. Para ello, indicábamos nosotros que necesitan ustedes algunos valores. Necesitan conocer primeramente cuál es la cantidad de personas que se emplean económicamente, o sea, que tienen un trabajo formal, porque generalmente eso es lo más factible en función de determinar cuántas personas tienen un trabajo formal. Y en base a ello, ustedes pues hacen una subescala en función a cuál es el ingreso de cada uno de ellos. Con esa información ustedes empiezan a determinar, ¿sí?, ese índice. ¿Cómo? Bueno, acá ustedes visualizan que tienen la columna de ingresos, la columna de empleados, y a partir de ello nosotros necesitamos prácticamente encontrar los valores de esta columna, los valores de PI, que significa el porcentaje acumulado de la población, y también necesitamos esta columna que representa el porcentaje de ingreso acumulado. ¿Ven? Necesitamos el porcentaje acumulado de la población y el porcentaje de ingreso acumulado. ¿Por qué necesitamos ello? Porque si ustedes se dan cuenta acá en la fórmula, nos dice que el índice de Gini va a ser igual a la sumatoria de la resta entre estos, dividido la sumatoria final del porcentaje acumulado de la población. Entonces, sabiendo que estos son lo que necesitamos nosotros para poder calcular el índice de Gini, empezamos a llenar cada una de estas columnas. Y ya indicábamos, bueno, ¿qué significa NI? Significa los empleados acumulados. PI significa el porcentaje acumulado de la población. Multiplicando los valores de estas dos columnas XI por NI, que representa ingresos y empleados, encontrábamos nosotros determinados ingresos. Y se recuerdan que esto pues es el ingreso de cada una de estas escalas, si ustedes quieren verlo. Pero indicábamos que la sumatoria
representa UR, que nos indica la cantidad de ingresos que hay en esa región. Entonces, se recuerdan que la semana pasada teníamos otra fórmula, pues aquí ya se las actualicé, ¿sí? Y entonces empezamos nosotros a poder calcular estos valores para calcular después la columna de U mayúscula I, que significa el ingreso acumulado, y la columna del porcentaje de ingreso acumulado. Bueno, eso era lo que explicábamos el día viernes. Bueno, ahora, ¿cómo lo llenamos? Lo primero que hacemos, indicábamos que esta nos representa empleados acumulados. O sea que tomamos los valores de esta columna y empezamos. El primer valor se copia. Entonces aquí tenemos el 10. Y luego decimos 10 más 12, ¿cuánto nos da? 22. 22. De ahí siguen ustedes 22 más 8. 30. Y así sucesivamente. 30 más 5, 35. 35 más 3, 38. 38 más 1, 39. 31 más 39 más 1, 40. Y les indicaba que ustedes pueden verificar que estos valores deben de coincidir. Miren, la sumatoria de la columna de empleados debe ser el valor que aparece cuando hacemos el acumulado. Miren, es el mismo. 40. Si en caso les da 41, les da 39, algún dato no lo sumaron adecuadamente. Entonces aquí podemos verificar que sí hicimos bien el acumulado. Ese es el primer punto. Luego, para calcular ya el porcentaje acumulado de la población, pues utilizamos esta fórmula. NI ya lo tenemos, que es cada uno de estos valores. Y N, que representa el total de empleados, pues ya lo tenemos acá. Entonces decimos 10 dividido 40 por 100. Entonces, ¿cuánto nos daba? 25. 25%, porque 10 dividido 40 es 0.25 por 100, es 25. Recuérdense que está en porcentaje. Por eso es que colocamos 25%. Entonces acá, si ustedes quieren, de una vez pueden colocarle acá, si ustedes desean, para no confundirse, 25%. O acá arriba, que esto representa porcentaje. Hasta ahí nos habíamos quedado el día viernes, donde les decía a ustedes, miren, este valor que está acá, lo dejamos en blanco. Porque se van a dar cuenta que en esta columna nosotros también lo vamos a dejar en blanco. Ya vamos a explicar por qué. Bueno, entonces acá para calcular los valores y poder encontrar el ingreso total, nosotros primero hacemos las multiplicaciones. 3.5 por 10 nos da 35, que esto es lo que nos está pidiendo acá. La multiplicación de los valores de la columna de ingreso por el número de empleados. ¿Ve? De ahí 4.5 por 12 nos va a dar otro valor y así sucesivamente hasta tener estos valores. Que ustedes ya pudieron haber encontrado acá. ¿Cuánto les dio la sumatoria para lo que avanzaron? 247. 247. Ahora, solo recuérdense que acá yo les indicaba al inicio que esto está en miles, pero yo lo dejé así más simplificado para que los valores fueran pequeños. Pero como son miles, ustedes ya saben que son 247,000. Entonces empiezan ustedes ahí a agregar esos valores. O ya dicen 247 por 1000 y les va a dar un valor ahí. ¿Cuánto les da?
247,000. Bueno, entonces ahí ya saben ustedes que este es el ingreso total en esa región o en esa localidad, en esa aldea, dependiendo de donde ustedes lo estén haciendo. Que eso representa este valor. ¿Ven? Bueno, recuérdense que esto pues nos sirve solo para que ir verificando. Después aquí nos dice que esto representa el ingreso acumulado. Bueno, hacemos lo mismo que hicimos acá. El primer valor se copia, 35. Luego decimos 35 más 54. 89. 89. Luego 89 más 48. El resultado más 40 y así sucesivamente. A modo de que nosotros pues tenemos esto. Y miren, este valor debe de coincidir con este de acá. Al igual que hicimos acá, ¿ve? Coincidían los valores. Entonces, si nosotros observamos que coinciden, pues eso nos da una idea de que vamos haciendo bien las sumatorias. Luego, pues ya que tenemos esto, ya es más fácil porque el porcentaje de ingreso acumulado, utilizamos esta fórmula. El valor de UI ya lo tengo acá, 35. El valor de UR ya lo tengo acá, que es este mismo que está acá, que es 247 por 100. ¿Cuánto les da el primer valor? 14.17%. 14.17%. Muy bien. Entonces, cuando hacemos nosotros ese proceso, ¿sí?, continuo, vamos a tener esto. Para los que hicieron ahí el ejercicio, pues vayan verificando los valores. Acá lo más importante es que ustedes visualicen esta parte. Vean, ¿cuánto nos tendría que haber dado acá? En este punto. Y 100. 100. ¿Y cuánto nos tendría que haber dado acá? 100 también. 100 también. Ahora, ¿por qué lo dejamos en blanco? Porque si se dan cuenta, esta columna final nos dice que el valor que vamos a obtener acá es la resta. ¿La resta de qué valores? Bueno, del porcentaje de empleados acumulados menos el porcentaje de ingresos acumulados. Entonces se hace la resta. ¿Y qué ocurre? 100 menos 100 me va a dar 0. Entonces la primera parte es que lo dejamos así, porque después se van a dar cuenta ustedes que si incluyen aquí el 100, porque este valor sí se suma, ¿vean?, nos va a causar cierto engaño al momento de ver la distribución, cuando hacemos la clasificación de la distribución. Ahorita vamos a explicar eso. Bueno, entonces, cuando ya tienen esto, empiezan, bueno, 25 menos 14.17 y empiezan ustedes a llenar su columna, teniendo estos valores. Entonces, ya que tienen su tabla o su cuadro lleno, pues van a la fórmula. El índice de Gini, ¿a qué va a ser igual? La sumatoria ya la tenemos. ¿Cuánto es? 83.98. Y la sumatoria de este porcentaje de empleados acumulados ya lo tenemos, que es 435. ¿Cuánto les da? 0.19. Va 0.19. Y como generalmente tienen 3 decimales, traten de trabajar con 3 decimales, porque así resuelven ustedes aquella pregunta de qué pasa si me da 0.35. Aunque ya
se tenía indicado anteriormente qué pasaría. Pero entonces mejor, para evitar esa confusión, trabajen con 3 decimales. Pero de acuerdo a esto, ¿cómo podemos concluir que está la distribución de la riqueza en esa región? Ingeniero, ahí como ese valor de 0.193 es menor a 0.35, se puede concluir que existe una distribución equitativa de las riquezas. Correcto. Así como lo dijo la compañera, así deben de concluir. ¿Ven? De acuerdo a que el valor es 0.19 y es menor a 0.35, la distribución de las riquezas es equitativa en esa región. Así deben de concluir. Entonces, así se determina de una forma bastante práctica cómo está la distribución de las riquezas en una determinada región. Ahora, lo que más cuesta encontrar es esta parte. ¿Cuál es la cantidad de población que está económicamente activa o que tienen un trabajo formal? Y luego, pues, ¿cuánto ganan? Entonces, ahí en determinado momento les indicaba a ustedes cuando vayan o alguno de ustedes va a estar trabajando extensión, puede más o menos determinar cómo está esa distribución ahí de la riqueza en una determinada localidad. Entonces, por eso es que más o menos, pues, calculamos acá el índice de Gini. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o está claro? Está claro, ingeniero. Bueno, Creo que no, ingeniero. bueno, entonces, si se recuerdan ustedes, siempre utilizamos el porcentaje acumulado de la población y el porcentaje acumulado de los ingresos. Esto porque muchas veces, a veces presentar un cuadro, a veces es muy confuso para algunas personas, entonces lo presentan como gráfica. Y con estos valores, nosotros podemos graficar. ¿Sí? Se recuerdan que siempre necesitan el porcentaje acumulado de la población que va a representar el eje X y el porcentaje acumulado de ingresos va a representar el eje Y. Para que ustedes lo consideren. Entonces, a través de la gráfica nosotros también podemos ir viendo cómo es que está la distribución. Recordamos que esta es la línea hipotética de la distribución. Cuando decimos que hay equidad, pues lógicamente debería de tener así del comportamiento de esta línea. Pero es difícil que nosotros tengamos, como indicábamos, que todos tengan la misma cantidad, ¿va? O sea, que el 20% de la población tenga el 20% de la riqueza. Pero nosotros podemos visualizar acá, entre más cercana esté nuestra curva, cuando nosotros graficamos, a la línea hipotética, vamos a decir que hay una distribución equitativa. Porque se van a encontrar algunos otros casos que la curva va casi en esta forma. O sea, que está más alejada de la línea hipotética. Entonces, ¿cómo sale esta gráfica? Vean acá el primer valor. El 25% de la población tiene el 14.17% de los ingresos. Y eso sale acá. ¿Eh? El 25% de la población tiene el 14% de los ingresos, ¿no? Y así vamos encontrando los valores.
de acuerdo a esta gráfica. El 55% de la población solo tiene el 36% de los ingresos. Y aquí pueden verlo ustedes. El 55% solo tiene el 36%. Así es como van colocando los puntos y luego trazan su línea. Lógicamente la última línea o el primer punto siempre lo van a asociar con el primero y el último con este que está acá, con el 0 y con el 1, o el 0% y el 100% para cerrar directamente la curva. Pero sale, como les vuelvo a repetir, de esto, sale de estos valores acá. Bueno, entonces indicamos que este índice de Gini no solo pues, nos ayuda a determinar cómo está la distribución, sino que también nos puede servir para que en determinado momento nos puede orientar a establecer ciertas políticas públicas para el desarrollo. Lógicamente esto a largo plazo. Porque entonces vemos nosotros que si hay una desigualdad, pues lógicamente vamos a encontrar problemas de pobreza, vamos a encontrar problemas de seguridad alimentaria. Entonces este índice nos puede orientar a estas políticas, la política de seguridad alimentaria, que incluye la disponibilidad, el acceso, una dieta nutritiva, que sea estable, o sea, que sea constante en el tiempo, pero también nos puede ayudar a tener un mejor desarrollo social, establecer algunas políticas de desarrollo social, o bien implementar algunas políticas de infraestructura básica, o sea, acceso a agua, acceso a vivienda, principalmente. Para eso nos sirve este índice de Gini, para ver cómo se puede ir mejorando algunas políticas para mejorar la distribución de la riqueza. O sea, para eso nos sirve este índice de Gini. Y lógicamente, a nivel económico, pues se utiliza específicamente para hacer una comparación de los niveles de desigualdad en los países. O sea, prácticamente para eso es que nos sirve determinar este índice de Gini. Bueno, ¿qué pueden visualizar ustedes en esta diapositiva? ¿Se recuerdan que hace algunos días pues hablamos del Producto Interno Bruto y cómo ha ido más o menos evolucionando, pero ya con algunos datos, por ejemplo, del 2018, ustedes pueden visualizar este comportamiento directamente en la carrera que a nosotros nos compete y podemos visualizar que el 69% de esta parte representa cultivos agrícolas, tenemos la ganadería y tenemos la silvicultura y pesca. Pero si hacemos un análisis un poco más profundo, se recuerdan que yo les indicaba que en estos aspectos de cultivos agrícolas teníamos la exportación de banano, caña, palma, cardamomo, el mismo café. Pero ¿qué podemos observar ahí? ¿O cuál es el escenario que visualizamos nosotros? Eh, digamos ahí, yo lo que podría observar es de que, es que no, digamos, esa gráfica está enfocada al porcentaje, bueno, no sé si es de lo que se ocupa, digamos, del territorio, pero por lo que se puede ver ahí es de que está más ocupada por los cultivos agrícolas, pero no sé si va basado a eso
o más a la producción, pero igual sería lo mismo porque está abarcando más ahí en los cultivos agrícolas. Y se recuerdan que cuando hablamos de la tenencia de la tierra, indicábamos que esto iba pues asociada también al determinado uso. Y hablábamos de los monocultivos. Y ahí en su momento pues hablamos de que actualmente pues tiene grandes extensiones en banano, caña, palma, principalmente, pero hay áreas de café, áreas de cardamomo. Entonces, acá lo que quiero que ustedes visualicen es que dentro del Producto Interno Bruto, lo que se produce, vemos nosotros que seguimos teniendo bastante producción agrícola, pero principalmente es en materias primas. Y creo que eso ha sido uno de los mayores problemas a lo largo del tiempo, ¿sí? Que pensamos solo en la producción principalmente de materias primas. Y en algún momento debemos de pensar nosotros en cómo podemos transformar esas materias. Por ejemplo, el hule. ¿Cómo se vende el hule? Entonces ir pensando por qué no se transforma y aquí mismo se produce. Por ejemplo, el año pasado había problemas de algunos productos que están a base de hule, pero el país produce hule. Entonces debemos de ir pensando que en algún momento los futuros proyectos deben de pensar en esa transformación de las materias. Y es ahí donde, por eso, a través de ese análisis, se estableció pues que sí hay una carrera que hace falta y la escuela pues la está tratando de implementar este año, la carrera de agroindustria. Porque sí se necesita esa transformación para ir mejorando la rentabilidad de algunos proyectos. Entonces, de manera general, eso es solo con respecto a algunos factores de socioeconómicos, pero hay más, como les indicaba en su momento. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. No, y ahí vamos todavía. Bueno, entonces hablamos específicamente del tema de uso de la tierra. Y se recuerdan que la definición que dimos al inicio es que es la actividad principal que se realiza en una determinada superficie. Bueno, entonces, ese uso que nosotros le damos o la actividad que nosotros desarrollamos, pues a través del tiempo ha tenido bastantes problemas. Porque ustedes pueden visualizar que acá nos indica una diapositiva, ¿sí?, que siempre ha existido una relación problemática entre si lo uso o no lo uso. Que si yo tengo un bosque, o mejor dicho, un árbol, ¿será que yo puedo utilizar algunos beneficios de él? ¿Qué me dirían ustedes? Sí. Algunos me pueden decir, sí, mire, sí podemos utilizarlo. Otros me van a decir, mire, no, porque hay que evitar en la mayor medida el uso de los árboles, porque los árboles pues nos ayudan a mantener la temperatura, a generar oxígeno. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a tener esa relación problemática entre conflictos de interés principalmente. Y entonces acá algunos dicen, bueno, yo tengo que ser sustentable o sostenible. Entonces ustedes en función de esas palabras sustentable o sostenible van a encontrar una infinidad de definiciones.
algunas un poco más entendibles, otras un poco más enredadas. Pero lo que se tiene más o menos idea es que cuando ustedes hablan de sustentable, se refieren a aquellos procesos que conservan y protegen los recursos naturales para beneficio de las generaciones presentes y futuras. O sea, en otras palabras, debemos de proteger ese recurso. O sea, podemos indicar que estas personas son los conservacionistas. Pero, ¿qué ocurre con la palabra sustentable? Muchas veces no se incluyen o no se toman en cuenta las necesidades sociales, económicas y políticas. Como ya hablamos en su momento, bueno, tenemos un incremento de la población y lógicamente necesita áreas para tener vivienda, y de eso pues también requiere ciertos recursos. Ya hablaban en su momento de la leña. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Vamos a tener el bosque y no los vamos a dejar usar para nada ese recurso? O podemos venir y decirles, bueno, sí podemos utilizarlo, pero debemos de ser sostenibles. Entonces, si definimos sostenible, va a ser el proceso de satisfacer necesidades económicas, sociales y ambientales de una generación sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces vean ustedes ahí, bueno, entonces ya cuando hablamos de sostenible, que era lo que hemos estado hablando en la práctica con algunos grupos, es que nosotros todos los proyectos debemos de ir pensando en ello. Bueno, vamos a cumplir con aspectos sociales, vamos a que el proyecto que yo voy a establecer tiene que ser rentable, pero también debo de cuidar el ambiente. Entonces aquí es donde empieza esa relación. Bueno, vamos a tener proyectos sostenibles o vamos a hacer actividades sostenibles en nuestra unidad productiva. Entonces ahí es donde empezamos a ver que tenemos que considerar todos los elementos, porque se recuerdan que tierra no solo son los factores biofísicos, sino que también son los factores socioeconómicos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy estaba hablando con los del grupo 1 que van a producir cebollín. Bueno, y les preguntaba, bueno, ¿cómo está? Ustedes ya establecieron un plan de manejo, ¿sí? Para todos los proyectos ya todos tienen un plan de manejo. Pero los que tienen cultivos en campo, les indicaba, bueno, ustedes ya conocen cuáles son las características de su suelo. Por ejemplo, ya ustedes saben cómo se forma el material rocoso, ¿va? Que hay procesos de sedimentación, procesos de meteorización y que van a tener ustedes diferente tipo de acuerdo a las condiciones y características del lugar. Entonces, que van a tener rocas sedimentarias, ígneas, metamórficas y van a ir formando un determinado suelo. Se recuerdan que también les indicaba de los suelos andesíticos, bueno, que son muy propensos a ser erosionados. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes consideran todo este material, deben de considerar entonces si su suelo es fértil o su suelo es propenso a ser erosionado, ¿sí? Nos habla del relieve o la forma del terreno, si es muy accidentada, porcentaje de pendiente. Se recuerdan de la profundidad efectiva, drenaje, pedregosidad, que nos van a determinar cuál es el uso o la vocación de uso que tiene esta unidad. Entonces ustedes deben de considerar todos estos aspectos, porque en base a eso ustedes deben de plantear esas propuestas de manejo para tratar de reducir el deterioro de esos recursos naturales.
Pero si solo dicen, bueno, voy a producir y empiezan a producir sin considerar todos esos efectos, posiblemente van a producir lo que ustedes plantearon, pero en cierta medida degradaron el recurso suelo o gastaron más en recursos por fertilizante, control de plagas y enfermedades, prácticas de conservación. Entonces ahí hay un montón de aspectos que ustedes deben de considerar y por eso es importante que ustedes deben de considerar esta parte del manejo del uso de la tierra. Cuando ustedes engloben todos los aspectos de los factores biofísicos y socioeconómicos, pues lógicamente van a aterrizar en evaluar alternativas y considerar la alternativa, ¿sí?, que como indicamos en algún momento, va a ser la más aceptable, pero que cumpla con los aspectos sociales, económicos y ambientales, o sea, que no se comprometan directamente todos los recursos para otras generaciones. Entonces, esa es la parte de la importancia del manejo de uso de la tierra. En otras palabras, esta importancia radica porque en realidad hay escasez del recurso tierra. O sea, cada año tenemos más escasez. Y también debemos de considerar reducir el sobreuso de la tierra. Entonces, esa es la importancia al final del manejo del uso de la tierra. Debemos de considerar esa necesidad por esos dos aspectos: la escasez del recurso tierra y tratar de reducir el sobreuso de este recurso. Entonces, si ustedes quieren visualizar un esquema sobre el manejo del uso de la tierra, pues aquí está detallado. Cuando nosotros hablamos una definición de manejo de uso de la tierra, bueno, como ya definimos que uso de la tierra es la actividad principal, cuando definimos manejo, pues se refiere específicamente a la actividad en el cual se pueda implementar una combinación socioeconómica relevante de varios sistemas en las diferentes unidades o en un territorio determinado. ¿Ve? Es la actividad cuyo meta es la implementación de una combinación socioeconómica relevante de sistemas variados en un territorio. Ahora, ese manejo del uso de la tierra, sí que es la implementación, pues requiere algunos elementos. Pues ya vimos que tiene... Disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir lo que mencionó? Sí. Por definición, les indicaba que vamos a considerar el manejo del uso de la tierra como la actividad cuya meta es la implementación de una combinación socioeconómica relevante de sistemas de usos variados en un determinado territorio. Dije, ¿lo puedo volver a repetir? Disculpe. Sí, es la actividad cuya meta es la implementación de una combinación socioeconómica relevante de sistemas de usos variados en un determinado territorio. Ahora, este manejo o esa actividad requiere, como hemos venido hablando, de procesos de planificación, procesos de monitoreo y evaluación, que son parte de las fases de la planeación que indicamos la semana pasada, en donde nosotros vemos que tenemos que hacer todo el proceso de establecer nuestras metas, ver oportunidades, ver problemas, evaluar las mejores alternativas, seleccionar la que después de hacer dicha evaluación consideramos que es la mejor y luego pues se hace todo el recuento, se elabora el plan, debemos de ejecutar, que la ejecución va acá al momento de que nosotros empezamos el monitoreo y su respectiva
evaluación. Este proceso pues nos dice es continuo porque debemos de planificar todo el tiempo. Debe de ser oportuno porque si en el monitoreo nosotros evaluamos que algo está haciendo mal, entonces nosotros debemos de ser consecuentes también. De decir, bueno, el proyecto no va a funcionar porque en determinado momento tuvimos un ataque inicial de alguna enfermedad y no lo consideramos, es mejor, bueno, mejor detenemos la producción y cambiamos cambiamos cultivo o buscamos algunas otras alternativas, pero debemos de ser consecuentes. No vamos a dejar, bueno, miremos qué pasa al final y seguimos invirtiendo y lógicamente no vamos a recuperar nada de los costos que nosotros hayamos adquirido. Entonces, por eso decimos que cuando hablamos del manejo, pues esto siempre es continuo, oportuno y consecuente en base a esta relación, planificación y evaluación. Ingeniero, ¿Sí? quería repetir en qué consiste lo continuo, lo oportuno y lo consecuente. Sí, se recuerdan que hemos venido hablando de que los procesos de planificación los hacemos todo el tiempo y que cuando nosotros evaluamos, pues siempre tenemos que ir verificando si nosotros hemos ido alcanzando lo que nos planteamos al inicio. Entonces, es continuo porque todo el tiempo nosotros vamos planificando, todo el tiempo vamos monitoreando y todo el tiempo vamos evaluando. Entonces les indicaba que acá esto es un proceso continuo. Es oportuno porque lleva un monitoreo y se va verificando si algo no funcionó, si la aplicación para controlar alguna plaga no funcionó, pues hay que pensar en otra. Y consecuente en base a eso. Ya en los procesos de evaluación ustedes dicen, mire, no funcionó o ya pasó el periodo en el que debía de haber funcionado la aplicación, entonces debemos de actuar. Tenemos que actuar y ser consecuentes con lo que estamos observando. Entonces esa es la relación entre continuo, oportuno y consecuente, que va relacionado con estos procesos de planificación y evaluación y el monitoreo. Bueno, cuando nosotros hablamos específicamente del uso de la tierra, siempre es necesario que nos queden claros algunos conceptos. Por ejemplo, ya hemos venido hablando de la diferencia entre tierra y suelo. Tenemos que tener claro qué es un uso actual y una cobertura, la diferencia entre ellos. ¿Qué diferencia hay entre aptitud y vocación de uso? ¿A qué nos referimos con capacidad de uso de la tierra? ¿A qué nos referimos con intensidad de uso? La diferencia con el potencial de uso. Y lógicamente, pues hay una diferencia entre clasificación de tierras y evaluación de tierras, como nos vamos a dar cuenta. Y lógicamente hay una problemática siempre asociada, como ya indicamos, una relación problemática solo en la parte del dilema, ¿va? Lo uso y no lo uso. Y si lo uso, pues también tengo otra problemática en función a si lo estoy haciendo correctamente o no lo estoy haciendo correcto. Pues vamos a hablar un poco sobre estos conceptos para que nosotros tengamos una mayor claridad. Cuando ustedes en la metodología les estén hablando de evaluación de tierras, les estén hablando de intensidad de uso, estén hablando de uso potencial, pues sepan la diferenciación o bien la diferencia entre una vocación y una aptitud. Bueno, el primer elemento ya saben ustedes la diferencia entre tierra y suelo. Ya lo hemos mencionado. Que hay infinidad de definiciones que ustedes van a ir encontrando en lo que es suelo, en lo que es tierra, pero ya indicamos nosotros algunas definiciones mucho más sencillas que nos ayudan a entender
cuando estamos hablando de suelo y cuando estamos hablando de tierra. Como en su momento pues hemos venido hablando nosotros, pues ya definimos específicamente que tierra pues es prácticamente que incluye todos los aspectos o las características biofísicas y socioeconómicas. O sea, estamos hablando de procesos, incluye el mismo suelo, la estructura, los recursos naturales. Y suelo, pues específicamente podemos decir que es el medio natural donde se desarrollan las plantas y brinda una infinidad de funciones, o sea, no solo soporte, sostenimiento, les brinda alimento, etcétera. O bien algunos pueden decir, mire, es la parte superficial de la corteza terrestre. Es otra definición bastante sencilla. Entonces acá recuerden ustedes que cuando hablan de suelo, pues nos referimos solo a la capa fértil prácticamente. Y si nosotros pensamos en un suelo ideal, pues hay algunos elementos que nos han indicado en el transcurso de la carrera. Y mire cuál es el pH que debería estar o de tener su suelo al momento de producir. Ya algunos me lo pueden decir hasta de receta. Ya dicen de 5.5 a 7.5 el pH, un 5% de materia orgánica, 45% de minerales, 25% de aire y 25% de agua. Y esas son las características de un suelo ideal que esperaríamos tener. Pero muchas veces nos encontramos que hay una diferencia en esos valores y es ahí donde nosotros debemos de plantear un manejo adecuado a esas características o condiciones que tiene nuestro suelo. Entonces, creo que la diferencia entre tierra y suelo, pues sí la tenemos clara. ¿O hay alguna pregunta con respecto a ello? Todo claro, Inge. Bueno, acá tenemos también, ¿cómo diferenciamos cobertura de uso actual de la tierra? Bueno, es bastante sencillo. Cuando nosotros tenemos una determinada vegetación o algún determinado cuerpo de agua, como ustedes pueden visualizar en esta diapositiva, ustedes visualizan acá, y vamos a llamarle cobertura cuando en esa determinada superficie no ha intervenido la mano del hombre. O sea, es lo que nosotros conocemos como la selva virgen o algunas lagunas que encontramos nosotros así muy alejadas que casi no llega la gente. O sea, cuando no ha intervenido la mano del hombre, se le conoce como cobertura. Pero cuando ya el hombre interviene y hace cualquier aplicación o cualquier uso que le vaya a dar a esa superficie, ya se le conoce como el uso actual. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si ustedes quieren ver la diferencia entre la línea que hay entre cobertura y uso actual, es lo que nosotros conocemos como el avance de la frontera agrícola. Entonces ya ustedes van a qué uso se le está dando. Cuando hablamos de uso de la tierra, ¿se recuerdan qué tienen que indicar ustedes? Entonces, cuando les preguntan a ustedes qué uso se le está dando, ¿cuál es el uso de la tierra? ¿Sí? Agricultura sin limitaciones, puede ser una. Correcto. Entonces, ahí, cabal, cuando les digan a ustedes, miren cuál es la actividad principal, o en este caso, cuando hablamos de uso de la tierra, es la actividad principal, ya saben que eso deben de indicar ustedes. Bueno, sí, que son cultivos anuales, cultivos permanentes, la parte de agroforestería, bosque, sistemas silvopastoriles. Entonces ahí ustedes pueden ya decir cuál es el uso.
Aparte es los beneficios, que eso pues ya se refiere al uso del suelo. Y aquí pues pueden ver ustedes un breve mapa del 2010 del uso que le estaban dando a la tierra en ese periodo de tiempo. Y aquí aparecen lo que hemos venido hablando. Principalmente las clasificaciones en función a las actividades principales. Pero entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Yo tenía una pregunta con cobertura y uso actual de la tierra. Ahí solo se hace referencia a los cuerpos de agua o a nivel general de toda la superficie. Sí, aquí se hace referencia a nivel general. Por eso si te das cuenta acá te dice, mire, la cobertura no solo se refiere a la parte de la vegetación, sino que también consideran algunos cuerpos de agua y algunas formaciones que ocupan la superficie del planeta, o sea, se refiere a todo. Pero lo único que hacen es que cobertura no ha intervenido la mano del hombre en ese tipo de superficie. Cuando en ese tipo de superficie ya interviene la mano del hombre, ya cambia. Ya hay un uso que le están dando. Aunque sea mínimo la intervención que esté dándole el hombre, ya hay un uso. Ya. Y entonces con eso que usted había preguntado de cuál era el uso actual de la tierra, se podría decir que es la producción de las materias primas, como usted lo había indicado anteriormente. Sí, les indicaba que cuando hablamos ya del uso actual es la actividad principal. Y recuérdense que hay una categorización en actividades principales, de acuerdo a la capacidad de uso. Ustedes pueden decir, mira, yo tengo cultivos anuales, cultivos permanentes, sistemas silvopastoriles, bosque, y luego otra clasificación de acuerdo a algunas características, pero está en función de ello. Aparte, si les dice, mire, ¿cuál es el uso del suelo? Ahí ya ustedes dicen, bueno, es lo que estamos produciendo, el beneficio. Por eso es que vayan considerando esos conceptos para no confundirse. Recuérdense que uso del suelo es el producto o el beneficio que se obtiene. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues por ahí nos quedaríamos el día de hoy. Gracias, Inge. Buenas tardes. Entonces, solo recuérdense que traten de empezar a leer la metodología de capacidad de uso de la tierra del INAP que está ahí en la plataforma Teams. Ahí ya hay algunas lecturas que ustedes deben de hacer. Traten de empezar a hacerlas para que no se les acumule al final. Entonces, que tengan una bonita tarde. Buenas tardes, Inge, nos vemos. Feliz tarde.